De la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir dos temas muy polémicos. Primero vamos a analizar la controvertida decisión de Margarita Zavala de renunciar al Partido Acción Nacional para buscar la presidencia del país mediante una candidatura independiente. Luego vamos a examinar el papel que jugarán los demás candidatos independientes que se han registrado hasta ahora en las elecciones del próximo año. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Leo. Y en esta ocasión nos acompaña Ulises Beltrán. Ulises, gracias por venir. Encantado, muy buenas noches. Por la invitación, con mucho Gracias. El viernes pasado, Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional luego de 33 años de militancia para convertirse en la candidata independiente más popular, por lo menos en las encuestas, de cara a la elección presidencial del 2018. El anuncio llega luego de meses de tensión entre la ex primera dama y Ricardo Anaya, presidente del PAN. Tras entregar su renuncia, Margarita emitió un comunicado en redes sociales donde reclamó a Anaya por haber bloqueado sus aspiraciones a costa de la transparencia al interior del partido. Por su parte, Anaya reprochó la decisión considerando que solo favorecerá al PRI en las próximas elecciones y reafirmó su compromiso con el frente conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Aún están por verse las repercusiones que esta maniobra tendrá al interior y al exterior del partido albiazul, que cada vez se muestra más fragmentado. Sin duda, el anuncio de Margarita Zavala llega a complicar todavía más el panorama electoral rumbo a las elecciones del próximo año. Héctor. Bueno, mira, se veía venir, pero al mismo tiempo como que no creíamos que pudiera realizarse, ¿no? Sí. Yo la verdad es que le tengo mucha simpatía a Margarita Zavala, le deseo que le vaya muy bien, pero mi primera impresión con esto es que se debilita a ella, debilita al PAN, debilita a Ricardo Anaya y debilita, yo creo, al frente. De manera que es un golpe de muchas repercusiones que puede tenerlas también muy serias en la elección. Si llega a la elección, si puede vencer la gigantesca cuesta que implica todavía hacerse candidato independiente. Ya vamos a hablar después de eso. Pero me parece que quienes están celebrando, los vimos celebrar con esta decisión, que fueron Andrés Manuel, López Obrador y el campamento del PRI, ¿no? Sí. No, es que yo creo que los efectos son esos. Ahora, pueden ser efectos que se amplifiquen con el tiempo, si prospera su candidatura, si se consigue las firmas, se mantiene, obviamente no en los 28%, pero en los 6, 7, 8%, pues es la diferencia es altísimo. Es altísimo. Y en ese caso, pues los efectos de su decisión van a ser muy, muy trascendentes. Ahora, había un problema previo que no tenía solución. Eso es lo que no se está comentando, creo yo, lo suficiente. Si se abría la contienda interna del PAN y o del Frente, es muy probable que ella ganara. Sobre todo si, por ejemplo, se hacía como proponía Héctor, con encuestas, debates, algún tipo de primaria, lo que se quiera. Ganaba ella. Si ganaba ella, no había frente. El PRD no iba a ir con ella de candidato y Movimiento Ciudadano tampoco. Entonces, si ella era la candidata del PAN, era puro PAN, no había frente. Y bueno, pues le iría al PAN como le iría al PAN. Pues a ver, Ulises, ¿qué piensa al respecto? Pero de lo que yo sí estoy absolutamente seguro es que con ella de candidata del PAN no había frente. Entonces, que Anaya haya hecho todo esto para ser él el candidato, o que haya hecho todo esto para que haya frente, o sea, le das el beneficio de la duda o no y lo descartas como mero oportunista, en las ambas explicaciones te llevan a lo mismo. No era compatible Margarita con la existencia del frente. Y eso no tenía solución, ¿eh? Ulises. Bueno, mira, lo que es muy importante, no tenemos información fresca, lo más reciente es de agosto, ¿no? Ni siquiera hay información de septiembre. Aquí es muy importante señalar que esto
cuando se miden preferencias electorales, tiene que ser en viviendas, no. Una telefónica no representa a la población, entonces hay que esperar a que salgan las encuestas levantadas en vivienda debidamente, con buenas muestras, etcétera. Pero una cosa que es muy importante es que yo creo que no hay que prever lo que le hace al voto panista que se lleve Margarita, sino más bien el efecto que tenga entre el voto de los independientes, y me explico. Entre los simpatizantes panistas en la última encuesta disponible o en el conjunto de encuestas disponibles de agosto, que pude ayer más o menos revisar pues un poco por encima, a la pregunta ¿quién prefiere que sea el candidato del PAN? Entre, insisto, aquellos que se identifican con el PAN o que han votado por el PAN en ocasiones anteriores, estoy hablando de votantes, son encuestas de salida, por cierto. La preferencia a los panistas, 34 dicen Margarita Zavala y Ricardo Anaya el 31. O sea, no hay es decir, diferencia. no hay una diferencia notable entre Margarita y Ricardo Anaya en términos entre el electorado los panistas. panista. Otra cosa muy importante es que entiendo que el propio PAN la piense, porque esta gran ventaja de Margarita en las encuestas, pues sí, ahí está, pero venía a la baja de una manera espectacular. Sí, y venía subiendo Anaya, ¿no? En noviembre tenía Venía 30, 27, llegó a 20 puntos. No estoy haciendo efectiva, sino lo medido directamente para no entrar en problemas. Sí, le había perdido ya 10 puntos entre las mediciones de noviembre y ahora. O sea, ya no era tampoco, creo yo, la candidata que se esperaba en un principio del PAN, y mucho menos, ¿no? Entonces, la pregunta realmente, es decir, lo único inédito que tenemos, porque es muy difícil especular, es lo que va a aparecer en esta elección por primera vez en la historia de México de manera tan los independientes. importante, que son los independientes, Claro. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que la candidatura independiente de Margarita tenga en los independientes? Es efectivamente lo que tendremos que monitorear Sí, jala. con mucho cuidado. Sí, jala esos votos ¿A quién independientes. le quita, a quién no, etcétera? ¿Qué hace? Y sí dejaría nada más para la discusión algo muy importante, y por eso están contentos tanto PRI Y López Obrador. Pues López Obrador, yo no estaría tan contento. O sea, el PRI como es el él. gran... Mira, el voto independiente ciertamente no es priista, o sea, digamos, de antemano, un Ulises, voto panista. ¿cómo de qué ¿no? tamaño, si se puede medir, es ese voto independiente? Es una gran pregunta. Hay una, Pero, ¿entre qué y una qué? encuesta, una encuestadora que pone muy por enfrente alto, ¿no? el tema. No, lo miden 20, llegado a medirse. Es mucho. Bueno, pero es Pero mucho. es la más generosa, ¿no? O sea, lo hemos medido con nombre y apellido, y el único nombre que tendríamos ha sido el Bronco, ¿no? El José Luis. Nunca no me acuerdo cómo pasaba de se llama, ¿no? 5. Llega a 4, 7. 5. No, Hay una en la que 9, tiene 7. Pero Es el máximo que ha tenido en alguna y encuesta. Dirías entre 20, la más generosa, y 7. Y 20 me parece un poco exagerado. No, yo sí creo que habría está que muy ver, ¿no? exagerado, Y pero- luego con la cantidad de personas que se han No, anotado, bueno, 24 toda la al día de hoy. fragmentación de este voto independiente. La es culpa de espectacular. Castañeda, Exacto. llevan 24 y los que, 24, faltan. aparte ya No, extendieron qué el barbaridad. periodo Bueno, de... o sea, es que, a ver, van a hacer lo que necesiten hacer para que funcione. El PRI. Bueno, y el tribunal que está, y ok. ahora sí ya totalmente bajo la égida del PRI, o sea, ahorita sí, y del gobierno. Sí. Todavía el INE, pero el tribunal, sí, yo ya no le veo absoluta ves muy- ninguna independencia. Oye, esto de prolongar una semana por el sismo, es que estuvieron ahí en los escombros, ¿no? Sí, ¿qué tal? Levantando escombros. Oye, parece que sí Los van a magistrados. ratificar la elección de Coahuila, ¿eh? Bueno, me dicen, pero... Todo, bueno, todo la indica, de- ¿no? la Lo de que ya... la de Riquelme, sí, Sí, por eso. Tú tenías esperanzas todavía ahí de que te devolviera parte de... Todavía tenía esperanza. No, ya te lo has de haber gastado. Leo, pero quizá conviene un poco recordar la razón por la que estamos concluyendo que esto puede ser favorable para el PRI y para López Obrador, porque lo hemos dicho muchas veces aquí en esta mesa, pero Sí. vale la pena ponerlo de punto de partida. El PRI tiene muy claramente una estrategia hacia el 2018 que repite un poco la del Estado de México. Esa estrategia consiste en fragmentar mucho la votación de manera que el PRI, con un 28%, como creo que, corrígeme las cifras, 28% que ganó su candidato con la sigla del PRI en el Estado de México, más 3 Los enanitos. puntos que les dieron sus aliados, Sí. ganó la elección. Sí, correcto. Eso necesita un candidato en medio
de los dos que peleaban la elección, que en ese caso fueron Morena y el PRI, que se lleve muchos votos y que disminuya la posibilidad de que el competidor del PRI crezca además. Ese candidato fue en el Estado de México, Juan Cepeda, del PRD, Sí. que impidió la alianza del PAN y el PRD. Así es. Bueno, Margarita Zavala puede ser la candidata independiente que se lleve una gran cantidad de votos y que juegue un papel parecido Al de Cepeda. a ser factible, que recibiendo o Andrés también- Manuel o el PRI, con 30 puntos de votos puesto todo junto, puedan ganar la presidencia. Y recibiendo lo que creo que ibas a decir, Y recibiendo apoyo evita del PRI. también... Así como Cepeda recibió el apoyo del gobierno que recibió, pues también Margarita recibirá el apoyo del gobierno. Como De hecho, debe tú ser. llevas Bueno, mucho pero eso tiempo ya- diciendo de esa alianza. Pero eso ya es una profecía. Sí, Hablemos de pero lo que hemos tú has hablado de esa No, yo, alianza desde hace tiempo, entre Peña y Calderón. Calderón desde el 2012 y por supuesto durante todo el sexenio, y ahora yo la veo ratificada con esto, porque le van a ayudar a Margarita a conseguir las firmas y luego una vez que consigan las firmas le van a ayudar con dinero y todo para que su candidatura en efecto sí jale esos 6, 7%, 8%. Bueno, y si en ponen, una de esas y- pone más. Y si ponen a Mid de candidato que jala voto panista, pues ya se le va armando, se le van alineando las estrellas al PRI. Sí, Ulises. sí, mira, aquí Increíble. la clave aquí está, son los votantes independientes, porque asumamos que aquel No los que ya votan por tiene- candidatos independientes. No. Los Aquellos que les auto- preguntas. Sí, los que no se identifican con partido Exactamente, político. no me identifico con ningún partido, yo veo y voy y Que esos vengo, ¿no? cada vez son más. Esos Bueno, sí son. no han crecido mucho, se han mantenido alrededor de 30%, 40, sí, 40, en un extremo llegan a ser 40, depende del tipo de elección, etcétera, ¿no? Pues digamos, es una tercera parte del electorado, ¿no? Lo primero importante de estos es que van a las urnas y no votan algunos. Una tercera parte, entre 20 y 30, se mantiene y dicen, no, pero va a la urna, eso es lo que es sorprendente. O no nos quiere decir en las encuestas de salida Exacto. por quién votó, no, pero eso es cualquier cosa. Pero esos no están definidos en ningún lado. Hay priistas entre estos independientes. Sí. Hay quienes votan por Sí, el claro, PRI. sí. En el 2006 fueron clave para la elección de Felipe Calderón Totalmente. porque En el sacó norte del país, sobre 26% de independientes votaron Calderón. Mira. De allí en adelante, los votos, digamos, no priistas se mantienen alrededor de 13, 14. López Obrador podría obtener 12, 13 de estos. De esos independientes. Entonces, si llega aquí un candidato muy atractivo, como podría ser Margarita para este electorado, que es el que determina en última instancia el efecto de una fuga de este tipo, pues en fin, puede realmente... El PRI está sacando y muy contento, pero pues sí, porque se va a quedar con su núcleo, ¿no? Sí. Pero para López Obrador tampoco es muy buena noticia. O sea, Híjole. alguien que estaba con Margarita va a votar por el PRI cuando se va Margarita. Digo, francamente es poco Pues sí, probable. ¿no? sí, el que puede ganar es López Obrador, sí. Sería la única Que lo apuesta vimos en la el que Estado sería. de México. Pero Voy a si tienes la repetirla. opción del voto independiente y crees que pues, Pero mejor no así, va a ganar Margarita, ¿no? Ese ya es un voto sofisticado, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver, mucho va a depender cómo le vaya candidata. Y bueno, lo que hemos visto en estos casi 2 años, desde que anunció su candidatura, es que al día de hoy, eso puede cambiar, al día de hoy no ha sido una candidata extraordinaria, ni mucho menos. O sea, ha no bajado levantó mucho, ¿no? para nada. No convenció, no levantó, no tuvo nada que decir. No Pero con- Jorge, porque trae, Pues, bueno, no. trae la Bueno, carga no. del Calderón, la Por eso, verdad, pues sí, digo, digo, sí, o sea, aunque sí, digamos, más allá de las tiene personas. su carrera propia, etcétera, No, hombre, pero sí trae la es carga de Calderón. Claro. A ver, lo que ella puede haber ganado desde el punto de vista del discurso con esta renuncia, yo creo que pues, es importante y es muy distinto de lo que ha podido hacer hasta ahora. Sí. Puede hacer un discurso, ahora sí, digamos, como vivido en carne propia contra los partidos. Puede ser la candidata que hace la crítica porque conoce el monstruo desde dentro de la partidocracia y en particular del PAN, que tiene una reputación, digamos, histórica de ser el partido en medio de todo, contando los pleitos que hiciste, No, que hiciste bueno, recuento hoy para que no nos asustemos de los pleitos del PAN, bueno, se vienen peleando peleándose a desde muerte Fox, mucho sí, tiempo. sí. Pero, digamos, es el partido que efectivamente ha tenido una con mayor claridad una vida democrática interna de todos los partidos. El PRI pues no es precisamente el modelo de eso. El PRD cada vez que lo ha intentado acaba
en un cochinero espantoso, han decidido salirse porque no pueden hacer elecciones internas. El PAN es el único partido que tiene una cierta tradición de eso. Si Margarita Zavala puede, a partir de la crítica que hace al PAN, hacer o erigirse en la candidata, que es la crítica de la partidocracia, creo que tiene un elemento en Pero su discurso. Es creíble ver por a su Margarita. es creíble por su renuncia al PAN. Bueno, sí, posiblemente. Yo no sé, yo creo que tú hoy en tu artículo veo que eres más escéptico. Yo soy de más eso. escéptico. No creo que sea creíble, sobre todo un día antes, hombre, un mes, 6 meses, pero renuncia el día 1 y el día 2 se registra como independiente y el día 3 empieza a criticar al partido. Así como que una gran trayectoria antipartidista. Mira, no tiene. Digo, el yo sí lo tipo veo. perfecto para una candidatura independiente es el que viene de fuera, el outsider, digamos. Donald Trump, ¿no? O sea, claro. es el perfecto para ser porque viene de fuera, ¿no? O sea, no, yo no soy republicano, pero no sé, pero en fin, no, y digo, creo que difícilmente este papel lo puede jugar, ¿no? O sea, tiene 30 años, como ella misma nos dice repetidamente, de militancia en un partido y finalmente se sale de él porque las reglas de definición de la candidatura no se definieron claramente y creo que no se definieron a su favor, ¿no? O sea, entonces yo creo que aquí hay una historia difícil para ella de ponerse como la de fuera, le costaría muchísimo trabajo. A ver, está la historia de Margarita, pero creo que también tenemos que contar la historia de Anaya en esto, ¿no? O sea, muchos dicen el error garrafal de Anaya. Yo sigo pensando que la moneda está en el aire para Anaya. Yo creo que va a ser el candidato Anaya de la alianza. Ustedes dos hoy dicen, abran esa candidatura a los independientes. Yo creo que el frente está hecho para que Anaya sea el candidato. Me gustaría analizar el tema de Anaya, que pues este joven político que no se tienta el corazón, y ya se cepilló, para utilizar el verbo que utilizó el clásico López Obrador, a Madero, a Manlio Fabio Beltrones y ahora a Calderón y a Zavala, ¿no? Va por López Obrador. Sí, ¿O no? Yo creo que bueno, hacemos una pausa y hablamos de Anaya. Regresamos en un momento más. Seguimos analizando la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional y su intención de contender a la presidencia de la República como candidata independiente. Ya estuvimos hablando el segmento pasado de Margarita, pero bueno, la otra parte de la ecuación, Jorge, es Anaya. ¿Cómo queda Anaya en esto? ¿Tú lo ves debilitado? No, yo creo que sí está fortalecido. Se debilita en cuanto a que pues, el golpe mediático, el golpe de opinión pública y el golpe electoral, sea él el candidato o no, pues puede ser real. Todo esto es de verdad y por el momento no están encontrando la manera ellos de superarlo, dan la impresión. Ahora, el tema ahí, insisto, es que no le quedaba a él de otra. Sí. Con Margarita no hay frente, o no había frente. Entonces, ahora, pues él sí es el candidato si quiere serlo, sin duda. La cosa es si es un candidato ganador posible en estas condiciones o no. Y eso, la decisión finalmente es de él y solo de él. Yo estoy convencido que el PRD y Dante Delgado lo apoyarían a él como candidato. Por eso, pero hoy. Me llama la atención que ustedes dos escribieron hoy en sus columnas la posibilidad de abrir esa elección a un candidato independiente o darle la candidatura presidencial a un independiente. A un no Tú incluso partidista. dices, incluso que pudiera participar Margarita, ¿no? Pero volvemos a lo pero yo mismo. creo que ya se agandalló, o sea, a ver, perdónenme, yo creo que ya se agandalló y desde hace tiempo Anaya esa candidatura no la va a soltar, hombre. A ver, desde que empezó esta idea del frente, la idea del frente viene de una muy anterior estrategia del PAN de aliarse con el PRD en elecciones locales. Lo traían perfectamente visto. Y esta es como la extensión. A mí me parece que virtuosa porque incluye a otro partido y abre esta decisión, digamos, de ser un frente ciudadano, por tanto, de entregar una serie de posiciones a gente que no es de los partidos, por un lado. Y por otro lado, está planteando una novedad, yo creo que me parece muy interesante, de establecerse si ganan como un gobierno de coalición. Bueno, todo eso hace que el frente sea cualitativamente distinto que simplemente PAN más PRD.
Entonces, obviamente que el partido dominante de esto lo era el PAN, porque es el PAN de antes de la renuncia de Margarita, y el PRD en segunda instancia, antes del desfondamiento del PRD de los últimos meses, por todos los que se van hacia Morena, y porque uno de los candidatos del PRD viable o posible para el frente, que es el jefe de gobierno de la ciudad, pues yo creo básicamente que está atrapado por la emergencia de los sismos. Entonces, quedaba como el camino muy claro para Anaya antes de esta decisión de Margarita Zavala de ser el líder del partido dominante, ser el político que está realmente disponible y ser el mejor en términos de transmisión pública de los mensajes que todos los candidatos posibles del frente. Bueno, viene el golpe de Margarita y me parece a mí que lo debilita en el sentido de que ya no está tan clara que su candidatura va a ser la candidatura pues del partido más fuerte del frente. Entonces, me parece que el frente tiene que volver a pensar cómo recuperar ante los votantes y ante la opinión pública la iniciativa en el sentido de ser un frente democrático, ciudadano, como dice, y esto depende fundamentalmente de lo que ha tenido detenidos todo este tiempo, que es cómo nombras a tu candidato a la presidencia y cómo nombras a tu candidato a la Ciudad de México. Ulises. Bueno, aquí lo primero que vemos de la renuncia de Margarita al PAN es el absoluto control que logró del aparato interno del PAN, Sí, totalmente. Ricardo Anaya. Es Al decir, estilo Stalin, ¿eh? Bueno, al estilo de cualquier grillo político, diría yo, ¿no? Pues a quien eligió su votante y lo convenció y lo logró. Sí. Que fue quien puede ser el primer probable votante en una elección panista, es los consejos estatales o nacionales, y es una tradición que han seguido durante mucho tiempo, por cierto, Héctor. No siempre han sido abiertos. Han sido, la menor de las veces han sido primarias abiertas. En general, el PAN nombra por su consejo, que es un consejo amplio, no es pequeño. Es un consejo. Y bueno, pues, eligió a su elector, lo convenció y lo tiene claramente con él, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo está el frente vis a vis la elección y qué significa el frente frente a López Obrador, que parecía ser el contendiente más fuerte? Aquí tenemos la verdad entre dos mediciones. Uno es porque está la medición por partidos políticos de la votación o la preferencia en encuestas por partidos, y por otro lado por candidatos. Cuando estás por partidos, el frente es abrumadoramente mayoritario. Más que Morena. Más que Morena. Más que la alianza Morena-PT. Más que la alianza. En todas las encuestas. 20-16, digamos, en el menor de los casos, ¿no? O sea, insisto, con muchísima Si se ve por partido, tiene todo el sentido del mundo el frente, PAN, todo el PRD, sentido del mundo, y sí. claramente dentro de ese, claramente el socio mayoritario de esa alianza es el PAN, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues en fin, es una opción muy importante frente a López Obrador. No sabremos qué tanto se acerca hasta que veamos un candidato claro de ellos y veamos ya la competencia con personas de candidatos. Pero es Anaya. Pero es Anaya. A ver, va a ser Anaya. Yo no tengo duda de que va. Usted tiene todavía duda. Con todo respeto a los ciudadanizantes, independentistas y demás, ¿por qué le habría de dar a Anaya una candidatura independiente de un frente que tiene ganada, ¿no? O sea, la discusión obvia interna fue, pues Margarita quería una elección abierta en la cual tenía más chance de ganar. Pues, Anaya quería una cerrada en la cual tenía todo el chance de ganar, y pues ganó el que tiene el control del partido, que es Anaya, ¿no? Entonces, ese es Anaya, que ha sabido negociar, que ha sabido... Pero si es Anaya y que lo han hecho con mucho éxito. El candidato del frente, ¿se le trasladan estos votos que tiene la alianza? Ojalá lo supiera, ¿no? O sea, no. Ahí sí. Aquí hay un pedacito. Todavía no sabemos. Un elector que se convirtió en importante, marginalmente, que es Nueva Alianza, que iba con el PRI hasta que su dueño o su dueña, a través de su tal, le dijo que no vamos a ver, y que a lo mejor se va al frente Nueva Alianza. Eso es algo impresionante. Le da todavía una ventaja más amplia, ¿no? Entonces... Aquí entra a colación también Moreno Valle, claro. el otro, el tercero en discordia,
que por cierto quiere integrar a Nueva Alianza, porque tiene una vieja alianza con la maestra Elbester Gordillo y ahora con Juan Díaz, porque el que controla Nueva Alianza es Juan Díaz, hoy en día. Ya no es la maestra, ella no tiene es el sindicato, es Juan Díaz y tiene una buena relación Moreno Valle con Juan Díaz. Nos explicaba, no me acuerdo quién, pero alguien explicaba hace unos días que Nueva Alianza tiene una razón propia. Y el sindicato tiene una razón propia para incorporarse al frente, que es impedir a toda costa que gane López Obrador porque le entrega el sindicato a la coordinadora. Pero ellos tienen ese temor, puede o no resultar, pero el temor lo tienen. Entonces, para ellos hay un interés muy objetivo y yo pienso que ellos consideran, como yo considero, pero otros no, que el PRI con Margarita, sin Margarita, con Nuño, con Mid, con Narro, con quien sea, no llega a la segunda vuelta. La segunda vuelta será el Frente y López Obrador, y el candidato del PRI, si llega a 20%, le va a ir muy bien. Esa segunda vuelta que definen los encuestadores, ¿no? Acaban siendo ellos los grandes. Los de la primera, no, la segunda no, la primera no influimos en las elecciones. Así es, pero también está eso, porque Nueva Alianza también, lo que escuché es que quedaron muy dolidos después del Estado de México porque efectivamente le dieron los votos al PRI para ganar, pero no ganaron nada. De hecho, perdieron el registro en el Estado de México, Héctor. Bueno, para mí el tema es fundamentalmente es un tema como de legitimación y de prestigio y de coherencia en lo que está planteando el Frente y su procedimiento de elección interna. Entonces, el asunto es que si se ponen de acuerdo todos los capitanes de los partidos y dicen va a ser Anaya, entonces la pregunta es ¿qué explicación van a dar? ¿Que se pusieron de acuerdo ellos? Que es una decisión partidaria, intrapartidaria, y lo anunciarán con otras cosas. Mientras se ponen de acuerdo en eso, porque si ya estuvieran de acuerdo en eso ya debían de haberlo dicho, porque mientras se ponen de acuerdo en eso no hacen más que perder, perder impulso, perder credibilidad, estar sometidos a las ofensivas de sus rivales, que están muy intensas y por cierto están siendo muy eficaces. Yo veo para mí la que me parecía que no tenía sentido, que era la del PRI con el tema del financiamiento, sigue adelante y no hay respuesta ni del Frente ni de nadie. Entonces, me parece que están en un momento en que les convendría, necesitarían tomar la ofensiva, tomar la iniciativa. Y a mí me parece que una manera de tomar la iniciativa es definiendo con claridad cómo es que va a hacer, cuáles son las reglas de su sucesión. Si quieres que sean unas reglas inclinadas hacia Anaya, que lo sean, pero algo que, digamos, no deje este espacio en donde parecería que el Frente está debilitándose y por momentos en muchos columnistas luego uno ve también cómo viene la secuencia de las críticas al Frente. Muchos lo están dando por muerto ya, ¿no? Sí, bueno, pero y muchos también dan por muerto al PRI. De hecho, lo hemos tenido esa discusión en esta mesa y en la de encuestadores. Tú sigues pensando que el PRI está muerto. 20%. Hay encuestadores, Francisco Abundis, por ejemplo, dice está en tercer lugar, empieza en tercer lugar, no va a remontar. Yo creo que el PRI ahorita está más vivo que nunca, ¿eh? O sea, y si ponen a Mid, que puede jalar voto panista, ¿cómo yo va a jalar creo que, voto a ver, panista? pero bueno. En su casa lo conocen. Bueno, pero se da a conocer, o eso tiene la idea se da a conocer, presidente Peña. pero no se da a conocer como panista. Sí. Se va a dar a conocer como candidato de Peña y del No, pero PRI. lo van a vestir como una especie de candidato externo, ciudadano, independiente del PRI. Ya veremos. No, o sea, hasta calderonista lo pueden presentar. hasta calderonista, claro, ¿no? A ver, Ulises. Es difícil, no sé, o sea, el PRI... O sea, en la primera ronda, efectivamente, la primera vuelta, la de los encuestadores, puede ser que se acabe polarizando entre López Obrador y el PRI. Si el Frente se cae y le quita muchos votos Margarita, ahí está, entonces... Puede suceder. Pero en esa gana López, dices tú. En esa gana López. Tenemos que esperar la siguiente ronda de encuestas serias en vivienda, con preferencias ya después del Estado de México. No porque ha habido, pero hay las cosas, o sea, acuérdense, la opinión pública a veces es un elefante reumático que da la vuelta poco a poco, no sale corriendo a la primera, ¿no? Entonces, para realmente ver lo que es el efecto y si el PRI de lo que ocurrió en el Estado de México y Coahuila, que probablemente la gane también, etcétera, las elecciones estatales que vivimos,
Vamos a tener que esperar a las siguientes, ¿no? Ahora, sí parece que hay un PRI bastante fortalecido, ¿no? La razón por la que esto sea, no la sé, realmente no. Pero también debemos ver hacia adelante, o sea, ¿cuál es el escenario de la elección en términos nacionales, ¿no? O sea, un TLC que no se aprueba, que puede ser una buena noticia en México, puede ser el presidente puede sacar la bandera nacional y decir no permití Montarse en el no permití que me arrollara la dignidad por Maldito encima de Trump. todas, y sobre todo si logran que Trump sea el que lo repudia, como es probable que ocurra, ¿no? Eso plantea un escenario muy distinto para el presidente PRI, etcétera, ¿no? Una economía razonablemente estable, un poco recuperándose, ahí va, ¿no? Entonces, el PRI no está muerto y no está en tercer lugar necesariamente, no digo que esté en primero ni en segundo, pero las preferencias por el PRI se van a redefinir. No son las que veníamos viendo hasta la elección del Estado de México, que por cierto, la elección del Estado de México también revela un PRI que perdió la mitad de su votación en Sí, el estado claro, más pero grande, ganaron. ¿no? Pero esa es la Haya uninominalidad. sido como haya sido. Ese es el engaño de lo uninominal. Es y lo el mismo agregado. error que cometieron los priistas Sí. en el 15, pensando Claro. que habían ganado Si en el tú 15. ves un no, mapa de perdieron y ahí vino gobiernos y ves un mapa de gobiernos y ves el país pintado de rojo. Pero eso no quiere decir Pero el si gana agregado el PRI, de los pero votos. si el PRI gana la presidencia de la República con el 30% de los votos, Necesita yo creo que van a poquito ir a la Villa de Guadalupe a dejar pero una puede ofrenda ganar con floral, menos, por puede ganar eso. con menos si esta bolsa independentista crece mucho. Exacto. Puede ganar incluso con menos, ¿no? Entonces, Pero en esta carrera hay como dos momentos. Estamos como en el momento, digamos, inicial, que es ¿quién va a salir en tercer lugar? Y es el pleito, fundamentalmente me parece a mí, del PRI con el Frente, Sí. por salir en el segundo lugar Sí. a la hora verdadera de arrancar, ya con Sí, los candidatos. sí. Porque el que salga en segundo lugar es el que probablemente va a ser El polo anti-López el polo anti-López. Y va a jalar voto útil del tercer Y lugar. entonces viene Exacto. la segunda fase en donde todo el polo anti-López, que incluye al Frente y que incluye al PRI, jugará como jugó en el 2006, como jugó en el 2012, por el candidato que le puede ganar a López Obrador. Entonces, el pleito que estamos viendo ahorita, la ofensiva del PRI sobre el Frente, es por ese segundo lugar en el arrancadero formal de la elección Desde en marzo. luego. y algo más bien. importante, Héctor, hay que recordar que realmente el peso de un partido de oposición no está por los votos que saquen la elección presidencial, sino el Congreso y 9 gubernaturas. Eso ¿no? siempre se nos olvida, el tamaño de la elección. también. ¿no? Aquí es muy importante. Si yo fuera el dirigente del PRI, sí, a ver si gano la presidencia, ya veré, me espero a eso, pero estaría consolidando la posibilidad de mis Lo regional. gubernaturas y tener la mayoría Sí, pero de, es que de los tienen- distritos, donde tienen- tiene no una tienen gran ninguna, ventaja el PRI, En donde los puede distritos, pero no en realmente las ser la gubernaturas, primera, tener alguien muy importante, ya sea si gana la presidencia con un gobierno unido o si no la gana como el gobierno de la alternativa oposición gobernante desde la Cámara de Diputados y Senadores, muy importante en el país, ¿no? Es decir, y si de las 9 gobernaturas gana 7, digo, es una gran victoria. Esa para el PRI. no la veo. Que el- 7 No, de no, 9, digo, sí, Yo estoy creo al diciendo el contrario, escenario más bien ideal para el tienen PRI. muy pocas que puedan ganar. O sea, Veracruz no la ganan, Jalisco no la ganan, DF no la ganan, Tabasco no la ganan. O sea, yo no veo muy bien cuáles Sí, son las Morelos. que puedan. Morelos va a ganar Cuauhtémoc Blanco, etcétera. O sea, que el PRI gane una de las 9 no lo veo yo tan fácil. Pero que se lleve Puebla, una gran tal vez. cantidad de Sí, quién sabe, distritos es eso muy sí. probable. Distritos, sí. Fíjate, Sí. E incluso Jorge. perdiendo gubernaturas, gana senadurías. Sí. Ese es tema otro muy interesante. del método de Héctor. El problema de fondo aquí es que si los 3 dirigentes de los 3 partidos sueltan el asunto y a ver qué pasa, hay candidatos posibles que garantizan la sobrevivencia del frente y hay candidatos posibles que garantizan el entierro del frente. El frente. Dan nombres. A ver. Bueno, ya di uno, el de Margarita. Margarita, pero ya. Simplemente no, No es transita. transitable para el PRD y para Dante. No hay manera. Moreno Valle.
Moreno Valle yo creo que tampoco, no veo, no creo. ¿De verdad? Los chuchos en el PRD sí, pero hay mucha oposición a Moreno Valle en los 3 partidos y en la llamada, como quiera, sociedad civil, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa muy rara, con Pero, ¿y poderes entonces quién fácticos más? dentro. Bueno, ¿Quién más? Porque tú dices, hay nombres hoy, termina. o es Anaya. Dinos los nombres, Jorge. No, o es Anaya o es una partidista. Y los apartidistas, pues hay nombres ahí que funcionan para unos y no para otros. No hay ninguna opción. Está De la Fuente, estoy yo, está Frank, está Claudio González, hijo, está de los independientes, el propio Jaguar. Podría ser otro de ellos. Ahora Álvarez y Casa, que no necesariamente uno de estos funciona, ¿eh? No soy, Sí. Pero el problema es que si adoptan un método y a diferencia de López Obrador no tienen garantizado el resultado, se les puede venir abajo. Sí. O sea, López Obrador Sí, está teniendo razón en eso. Él le ofrece la candidatura a Enrique Cárdenas en Puebla. Gran tipo, buen candidato, muy bien. Pero a ver, bueno, sí va a haber encuestas, sí, pero tú tranquilo. Sí, vas a ganar la encuesta. Vas a ganar la encuesta, tranquilo. Sí. Como le dijo a Claudia. Sí, bueno, pues así sí. O sea, Si tienen que no, anunciar, si no. Lo que estamos diciendo es tienen que anunciar ya el método, pero al anunciar el método tienen que saber quién va a ganar. en ese Exactamente. método. La candidatura. Ya, Para que nos quede claro. Leo, Hablando perdón en que plata. sea, yo creo, creo y subrayo, creo que ya hay 2 candidatos a la presidencia de la República claramente definidos. Sí. Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Yo también lo creo. No veo Yo cómo, también creo eso. cómo puede Yo perder también. la nominación desde Yo también lo veo así. Desde el Así Frente yo también la Ciudadano. veo. Entonces, Tú también. es más, en la siguiente secuencia ya Entonces voy ya- a quitar todo, ya vendrá Ricardo Anaya, ya. Digo, perdón Pues es que lo yo diga, también ¿no? ha hecho todo Ganó para en el agandallar. PAN, ganó en el- Ha hecho el- todo para agandallarse la candidatura. ¿Por qué la tendré que Pues la soltar en el último momento? Un anayista diría para ganarla democráticamente. O en efecto, De acuerdo ¿para a qué las la reglas. suelta si ya es Pues suya? ya es suya, ya es suya. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a analizar el papel que jugarán los demás candidatos independientes. Ya van 24 nada más a la candidatura presidencial. Regresamos en un momento más. La semana pasada, consejeros del Instituto Nacional Electoral ampliaron el plazo para el registro de candidatos independientes que participarán en las elecciones del próximo año. Hasta ahora, al conteo que yo vi el día de hoy es que iban 24 aspirantes que se han registrado para competir por la presidencia. Entre ellos figuran personalidades tan distintas como Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador de Nuevo León, el periodista Pedro Ferriz de Con, el senador Armando Ríos Peter, con su movimiento Jaguar, próximamente la ex primera dama Margarita Zavala, también figura María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, la curandera Nahua, originaria de Tuxpan y vocera del Congreso Nacional Indígena del EZLN, quien busca difundir la cruzada contra la marginación en las comunidades indígenas en el país. Para formalizar la candidatura, los aspirantes deberán fundar una asociación civil y conseguir alrededor de 866,000 firmas, aunque Castañeda dice correctamente que más de 1 millón de firmas por el tema de la merma, pero divididos, tienen que estar repartidas en por lo menos 17 estados de la República. Aunado a esto, la cantidad de candidatos independientes exiliados de partidos tradicionales ha reiniciado el debate sobre el propósito original de esta plataforma y cuál será su peso en las próximas elecciones. Y bueno, aquí hay que pasarle el balón a Jorge Castañeda, es el culpable de todo esto. Yo tengo que decir que me gusta mucho ver tanta gente, o sea, yo sé que es una locura, pero también te dice algo que estén muchos tratando de inscribirse, ¿no? Yo creo que lo más interesante es lo que vamos a ver en estas 2 semanas o 3 semanas, cuando se van a inscribir una gran cantidad de candidatos independientes al Congreso, al Senado, a las alcaldías del DF, a las 9 gubernaturas y en su caso a las 2 o 3 grandes presidencias municipales que van a estar en juego. Ahí vamos a ver multitudes de candidatos, porque los requisitos de firmas sí son menores. Es decir, para un distrito, por ejemplo, en la Ciudad de México, un distrito para Congreso Federal, son como 6,000, 7,000 firmas. Sí. No es nada de otro mundo. Por ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo corresponde casi exactamente al distrito. Bueno,
pues conseguir 6,000 firmas en la delegación Miguel Hidalgo no es algo del otro mundo. Conseguir el 1,500,000 sí es del otro mundo, yo creo. Entonces, esa parte me parece muy positiva y muy interesante. Los 24, yo creo que ahí hay de todo. Hay gente que probablemente quiere pues, ver cómo les va, o gente que quiere conseguir dinero de alguien para disque conseguir las firmas y en realidad quedarse con la lana, sin duda. Sí. Hay unos de esos, otros seguramente... Pues, asusados por el PRI. Asusados algunos, porque también, o por otros, porque hay que recordar que no se puede firmar por dos. O sea, no puedes firmar por dos candidatos presidenciales, puedes firmar por un presidencial y un diputado y una alcaldía. Sí, pero no puedes apoyar a dos. Entonces, si para que todos estos lo lograran, tendrían que firmar 24 millones de mexicanos, cosa que obviamente no va a suceder. No votan. Lo que no sabemos hasta ahora, yo no lo sé, no sé si Ulises o Héctor tengan una opinión al respecto, si el universo de firmantes en potencia es elástico, o sea, puede crecer, o si hay 2 o 3 millones y ya. Y por tanto se tienen que repartir las firmas de esos 3 millones en X número de candidatos. ¿Cuántos pero ves? no van a ser 10 ni 15. ¿Cuántos ves en la boleta? Mira, el Bronco, todo indica que le van a seguir permitiendo violar de una manera descarada el espíritu de la ley, que es que no puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo. Él está haciendo ahorita eso, está usando los recursos del gobierno del Estado de Nuevo León para conseguir sus firmas. Yo quiero saber quién es la secretaria del Palacio de Gobierno en Nuevo León que le va a decir que no al jefe que le pida que firme. Bueno, por el gobernador. En 17 estados, ¿eh? No por eso, puede... pero es totalmente pero el Bronco indebido eso. El Bronco él tiene el aparato para conseguirlo. Margarita yo creo que también, ¿no? No sé qué estructura tenga. Sí. No yo sé. Creo que sí. Yo no sé si la construyó o no en estos 2 años. Le van a dar una ayudadita. Sí, no, el gobierno le va a ayudar muchísimo, pues pero igual, a ver, ¿a quién le quita la firma Margarita? Sí. Si tú ibas a firmar por Ríos Peter, ok. Bueno, pues ahora a lo mejor prefieres firmar por Margarita, se vale. Pero entonces ya no firmaste por Ríos Peter, ¿eh? O sea... Entonces, ¿ves a qué? ¿2, 3? ¿Dos? ¿3? ¿Ulises? No más coincido mucho. Mira, ¿2 o 3? La experiencia que hemos tenido siempre con interacciones que implican el fírmale acá, hazle acá y mira. Y, vamos, van a sacar una app. Ya la vi. Este está muy bien, pero a ver, saca tu credencial para votar. Sí. Permite que le toman foto por enfrente y por atrás. Sí. Y luego fírmale. Ese es el procedimiento yo creo que en una app. A mí me parece fantástico que haya hecho eso. Me parece muy bien y está una trampa, muy bien hecho, pero aquí mi punto es, mi experiencia con las encuestas que hacemos con tablets tienen una dinámica bien complicada. O sea, acuérdate que la desconfianza de lo político prevalece en todo esto, ¿no? Entonces... Sí creo que es una cuesta bastante inclinada esta de los 800 y pico mil. 66 mil. Y fírmale y sácale a ver, déjeme ver, ¿no? Lo cual acotará el número de... Necesitas estructura. Necesitas estructura, necesitas... Y dinero. Y generar un mínimo de confianza, ¿no? Entonces aquí obviamente la independiente más probable que si se va, todavía no lo... Sí, creo que ya lo hará, ¿no? Es obviamente Margarita, y entonces sí, probablemente... Quizá la del ZLN también, ¿no? Está difícil por los 17 entidades, ¿no? Pero bueno, sí levantaría simpatía y estarías tal vez dispuesto a, ¿no? Entonces... Mira, a mí me parece, lo hemos dicho siempre, que este tema de los candidatos independientes, donde tiene realmente sentido es en el nivel local. Cuando lo saltas a la cuestión presidencial aparece esta cosa ridícula de no sé cuántos ilusos, no sé cuántos vivales, no sé cuántos, pero todos, sin excepción, escondiendo de dónde van a venir los recursos con los cuales van a hacer eso. 100%. No es que me conste en carne propia, pero he visto los problemas que ha tenido Jorge para organizar eso con alguna solvencia y es un muro muy complicado, muy difícil de pasar si no tienes desde antes las dos cosas que tú dijiste. Mucho dinero para hacer la estructura, mucha estructura para no necesitar tanto dinero y las dos cosas juntas. Necesitas casi un partido político, necesitas montar casi un partido político. O los maestros, el sindicato, entonces, por ejemplo, el sindicato de maestros podría ser, ¿no? Pero esa es su estructura. Sí, esa es su estructura. Sí, claro, entonces,
el primer problema que van a tener los candidatos, desde luego, es lo deben estar teniendo ya de una manera muy clara, y ahí es donde interviene la sospecha de que los candidatos que lo logren, lo van a lograr con el apoyo de o empresarios muy ricos, o partidos políticos a los que les interesa que esa candidatura funcione, o con los maestros, con una combinación de cosas que no van a poder poner en la mesa. O no lo van a lograr. Sí. O no lo van a lograr. Porque es una meta muy complicada. De manera que, por eso digo yo también que para Margarita Zavala, esto la debilita, porque entrar a este proceso y que lo pueda lograr porque le dan dinero, tendrá que decir quién le dio el dinero. Porque la apoyaron estructuras partidarias, tendrá que decir qué estructuras. Claro. A lo mejor el PAN, Sí. a lo mejor el PRI, a lo mejor los maestros, yo no sé. Sí. Pero el problema de la transparencia de estas candidaturas es un problema muy serio también. De manera que esto de los 24, no sé exactamente qué indica, pero desde luego una consideración muy ligera sobre las verdaderas posibilidades de hacer esto de una manera transparente y democrática. Tú Es muy has complicado. apoyado al Jaguar, a Ríos Peter. Sí. ¿Tiene posibilidades de Mira, conseguir las firmas? Yo creo que tiene una posibilidad razonable porque tiene una estructura. Montó, yo estuve en un evento el sábado con él, tenía 150 candidatos independientes en distintas cosas, en distintas partes de la República, que son lo que él llama su ola. Y déjame, perdón, hacerte la pregunta incómoda, que ya la hizo Héctor. ¿Y de dónde sacó los recursos? A mí no me ha dicho, entonces No, yo bueno, pero es que... No, yo le he acercado... ¿Estás de acuerdo que esa va a ser la pregunta? Yo le he acercado O sea, a empresarios, sí. no O sé sea, si sí le han está... dado o no, yo se los he acercado, hasta ahí llego. Por ley tiene un tope de 33 millones de pesos para gastárselos en las firmas. Que lo puede recaudar. Lo puede recaudar, o sea, sí. Sí. Entonces, ahora, lo que pasa es que unos son más confesables que otros. Sí. O sea, pues sí, pues es la verdad. Unos más grandes que otros también. Sí, pero dejen nomás tocar el todo tema fragmentado, de bueno. una pequeña trampa que hay en esto del app del INE, porque Ulises tiene razón, es muy difícil el asunto. Tú, o sea, yo me declaro, me registro como auxiliar del Jaguar. Sí. Entonces, bajo mi app y yo soy el que te pide a ti la firma, Correcto. y a ti la firma y a Héctor la firma. Entonces, ya hacemos todo eso. Yo estaría dispuesto a ser auxiliar del Jaguar, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que no va a querer ser auxiliar de un independiente. O sea, tú no lo puedes solo bajar tú firmante. como ciudadano, el app, y firmarla y mandarla al INE diciendo yo quiero apoyar a X Sí, puedes, o Y. sí, claro, tú puedes. quieres. Ok, o Igual sea, que tú puedes conseguir tu propio formato en algún kiosco. Pero y un llenarlo auxiliar tú. Pero el en la auxiliar son suya. los operadores. Los operadores políticos van a tener el app. Exacto. Y van a llegar a tu casa, oiga, ¿quiere usted votar por Margarita? A ver o si por... consigues. No me queda claro si tienen que decir, por favor, baje la app y hágalo en la suya o lo pueden hacer en la del auxiliar. En la del auxiliar. La pueden Pero hacer. la la pueden pueden hacer hacer en la Pueden auxiliar. hacer en la del Puede estar auxiliar. registrado. El problema mayor de esa app, en mi experiencia, yo firmé para un candidato independiente en la Miguel Hidalgo. Y todo está muy bien. Pero, ¿Ya la firmaste con esta? Sí, Mira. pero la firma... Sí. La firma que yo pude hacer, la hice como 4 veces, no tiene nada que ver con la mía. Es que nada que ver con la mía, porque la haces la hago con el dedo Sí. y ese paso es muy malo. Muy en la malo. app. No lo puedes hacer con pluma, tienes que hacerlo con dedo. Salió una firma. Bueno, a ver si te la pasa al INE. Esa es la otra. ¿no? Entonces ahí viene el problema. Esa es la otra. Ahí viene el problema de, a ver, aquí está la firma de la credencial del elector y esta otra no tiene nada que ver. Se rechaza. Tienen un remoto parecido. Sí. Se rechaza. Héctor o no se de rechaza. Jesús no está... ¿Qué tan drásticos van a ser en estas cosas? ¿Qué Yo tan creo que laxos? deben rechazarla solo a petición de parte y no porque se les dé la gana, porque si no, no va a haber Es que luego se independiente. ponen muy creativos. Han rechazado en estos 3 años o 2 años, han rechazado muchísimas. ¿Firmas? Sí, muchísimas. Pero ¿cuál era el las problema de los estatales y las auxiliares? federales. ¿Cuál es el Bueno, problema de los... que tienes Si que comparas la que hice con la que tengo, no tiene nada que ver. Nada. A mí no me molesta. Es un gran A problema ver, de pero el auxiliar se tiene que registrar ante el INE para poder recabar Exacto, las sí. firmas. en Exacto. su
en su teléfono. Exacto, entonces yo sí estoy dispuesto Bueno, pero a yo hacerlo. creo- Pero a ver, tú estarías, No, yo no. estarías de acuerdo en ser auxiliar de Margarita e ir a juntar firmas. Yo de nadie. y que se Bueno, copie pero- tu credencial Pero en para una eso tienen los operadores electorales. Pero yo creo que, Y eso cuesta. yo creo que el juicio sobre los independientes de las candidaturas no debe ser al nivel nacional. Lo que tenemos que ver bien es cuál es el efecto en el nivel local. Absolutamente. En donde Yo creo que sí efectivamente pueden- la persona, absolutamente. sin gran aparato, puede ser una diferencia muy seria y ser una opción muy real para sus conciudadanos. Ahora, a nivel nacional, en la presidencia de la República, estos 2 o 3 pueden acabar siendo determinantes Totalmente. para el resultado final. Ve el Estado de México. Sí, ¿Cuánto sacó? 2. 2.2. Sí, sí. Hizo la diferencia. No, bueno, claro que sí. Son muy buenos esos Así 2 puntos. Así es. Bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Ulises, por haber Encantado, venido. muchas gracias por la Jorge, invitación. gracias. ¿Estás en Nueva York? Sí, La la semana semana desde que Nueva entra York te nos vemos vemos allá. desde allá. Gracias, Héctor. vemos. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.